Sean todos y todas bienvenidos a este foro, la mascarada tradicional costarricense en el Festival Estudiantil de las Artes que en el año 2020 estamos desarrollando de manera virtual. Es muy importante, en el marco de la celebración del folclore y el reconocimiento de nuestra identidad como costarricenses, participar de todas y cada una de estas iniciativas tan importantes que el Ministerio de Educación Pública se encuentra desarrollando en este periodo. Quiero agradecerle a la población estudiantil, a la población docente y a las familias que hoy nos acompañan. Y sobre todo quiero agradecerles participar en reconocimiento que solo a través de nuestra historia, de nuestro folclore y nuestras costumbres podemos construir país, podemos construir patria. Quiero también manifestar un gran agradecimiento a la Dirección de Vida Estudiantil por sus continuos esfuerzos este año por no decaer y desarrollar este Festival Estudiantil de las Artes de manera virtual. Además, también agradezco a nuestros panelistas del día de hoy que nos acompañarán y nos hablarán sobre todo de temas muy elementales en el marco de esta gran celebración. Que disfruten y que aprendan muchísimo. A continuación, observaremos a un destacado estudiante con la elaboración y creación de mascaradas, Gerson Cerdualte Pérez. Seguidamente, tendremos la presentación a cargo de la Asesora Nacional de Artes Plásticas de la Dirección de Vida Estudiantil, doña Natalia Chávez Chávez. Buenos días a todos y a todas. Bueno, para el componente del Festival Estudiantil de las Artes es un gusto saludarlos en este día de la celebración del 31 de diciembre como el día tradicional de la mascarada tradicional costarricense. Nosotros hoy vamos a iniciar como haciendo un recuento un poco de la historia del festival y un poco de la tradición de la mascarada dentro de este festival. Entonces, si quieren, continuamos. Un poco de la historia del festival es que es un festival que ya tiene 44 años en este 2020 de celebrarse en el país bajo diferentes formatos y diferentes estilos, ¿verdad?, que ha tenido que ir transformándose de acuerdo a las necesidades de la época actual, ¿verdad? Por ejemplo, este año estamos celebrándolo de manera virtual y por eso estamos acá hoy en este foro. Un poco de la historia también es que al inicio solo era un festival en donde participaban niños y niñas y jóvenes. Dentro de algunas décadas, bueno, o hace algunas décadas se ha empezado a participar junto con adultos. Entonces el festival en realidad es un espacio bastante diverso en cuanto a generaciones. Adelante. El festival tiene alrededor de 50 disciplinas artísticas dentro de las grandes áreas, digamos, de artes escénicas, literarias, musicales y visuales. Dentro de estas visuales se encuentran la máscara, la careta, la máscara indígena y la mascarada tradicional costarricense. Pero también en otras disciplinas la mascarada es participante primordial, ¿verdad? Como son las cimarronas, los pasacalles y últimamente inclusive en los títeres. Sucede que últimamente como tendencia en el festival tenemos estudiantes haciendo títeres con forma de mascarada tradicional. Un poco por lo que hablaba de las condiciones del festival,
Este año probablemente es más difícil conseguir materiales, probablemente tenemos otras condiciones y entonces los docentes han guiado a los estudiantes a trabajar en pequeño formato y esos son los resultados de la experimentación en el festival. Adelante. El FEA, como le llamamos de cariño, ¿verdad? En el país, ha inspirado a miles y miles tal vez se queda corto, ¿verdad? Uno de estos casos es el caso del exalumno o un estudiante que ya sale del sistema educativo y que se dedica a trabajar la mascarada y a replantear los conceptos de las leyendas costarricenses en este formato de las mascaradas tradicionales. Este es el caso de Manuel Fernández, un estudiante oriundo de la zona de Los Santos, que con la guía de su docente, que era de origen barbeño, ha empezado a trabajar y continúa la investigación para trabajar estos personajes. Esta imagen es una imagen de El Padre Sin Cabeza, una leyenda costarricense, ¿verdad? Muy, muy importante. Manuel, después de su paso por el Festival Estudiantil de las Artes, ha empezado a investigar y a trabajar la mascarada de diversos formatos. Uno de estos es de forma utilitaria, entonces ha empezado a trabajar con la mascarada desde otra funcionalidad, digamos. Y este es, por ejemplo, una imagen de una lámpara que Manuel construyó a partir de las mascaradas que realiza. Adelante. En el Festival Estudiantil de las Artes hemos tratado de retomar y de continuar con las tradiciones costarricenses y hemos incorporado un taller de mascarada tradicional costarricense en lo que nosotros llamamos una gran fiesta del arte y que se llaman Encuentros Nacionales del Festival. La celebramos una vez al año y aquí asisten estudiantes de todo el territorio nacional, de todos los lugares, de todas las edades. Encontramos niños desde preescolar hasta adultos mayores. En estos talleres hemos tratado de reflejar, digamos, el proceso de la mascarada tradicional costarricense, aunque sabemos que existen muchas escuelas, por decirlo así, y muchas formas diferentes de trabajar la mascarada, con diferentes materiales. No es la misma la mascarada que se hace en barba que la que se hace en acerrí. Entonces, esa diversidad que tenemos en el festival la hemos tratado de replantear en estos talleres. Y, por ejemplo, otra cosa que nos interesa muchísimo es que los estudiantes experimenten. Entonces, estos han sido unos talleres demostrativos, pero también participativos. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos a los niños jugando con la arcilla, creando, disfrutando del proceso de la mascarada. El FEA es un espacio pedagógico, cultural y artístico que une historia y actualidad, un poco por lo que les decía anteriormente. Recibimos niños y niñas desde edad preescolar, pero también recibimos adultos mayores que están en los sistemas de educación abierta y que interactúan en estos espacios. Entonces, el abordaje generacional enriquece los procesos creativos, así como la diversidad de los procesos culturales. Por ejemplo, recibimos gentes de todo el país, entonces el arte se va mezclando, se va disolviendo por decirlo de alguna manera, y por ejemplo tenemos conexiones en las formas de hacer las mascaradas, en las formas de replantear los conceptos de las mascaradas, en la diversidad de conceptos que tienen los estudiantes para trabajar un mismo tema, ¿verdad? Entonces, esto es una parte muy importante que brinda el Festival Estudiantil de las Artes. El FEA es un espacio cultural, artístico, que hace historia, que mezcla historia y actualidad. Nosotros tenemos, como les decía, desde la disciplina de careta, también la de máscara como la que está en el centro, y la de mascarada tradicional costarricense. Entonces, los motivos y los conceptos que utilizan los y las estudiantes son muy diversos, desde cuestiones a veces un poco importadas, ¿verdad?, de otras culturas, como las catrinas y todo esto, hasta animales, ¿verdad?, que pueden ser desde muy costarricenses hasta de otras latitudes, y imágenes tan tradicionales como el diablo, ¿verdad? Este es de la izquierda,
de la derecha, está hecho de un balde, ¿verdad? Entonces ahí se ve la diversidad también de la forma de construir la mascarada y retoma la idea del diablo, ¿verdad? Que es tan importante en la mascarada tradicional costarricense. Dentro de esos esfuerzos que hacemos desde el Festival Estudiantil de las Artes, de la Dirección de Vida Estudiantil, está el continuar con procesos para que las tradiciones se mantengan, ¿verdad? Para mantener esas tradiciones y costumbres vivas. Y crear, por supuesto, como siempre lo hemos visualizado en vida estudiantil, espacios de participación que le permitan a los estudiantes tener una formación y un desarrollo integral. Bueno, y para terminar mi participación, les agradezco muchísimo que estén acá con nosotros y que continuemos dando estos espacios para las personas estudiantes. También quisiera agradecerle a los panelistas, que son panelistas de lujo, ya los veremos a continuación, y los dejo en manos de ellos. Recibimos a nuestra primera expositora de este día, doña Giselle Cham Vargas. Buenos días. En primer lugar, le doy una felicitación al Ministerio de Educación Pública por tener tantos años de realizar este festival. No me acordaba que era tan viejo el festival y ahora en momentos de COVID, ¿verdad? Como en esta edición virtual. Y le agradezco a los profesores o profesoras que me hayan invitado a compartir con ustedes algunas inquietudes sobre esta tradición tan importante en nuestro país. Bueno, yo traje una presentación que la empezamos. En primer lugar, cuando hablamos de la máscara, ¿qué es la máscara, verdad? Nos preguntamos. Sabemos que los hombres y las mujeres a través de la historia, de la cultura, de la humanidad, nos hemos comunicado por múltiples medios, ¿verdad? No solo el lenguaje, sino toda la otra producción simbólica que se ha desarrollado a partir de él hace más o menos 35, 40 mil años en lo que se llama el Paleolítico Superior, ¿verdad? Ahí esta irrupción del simbolismo nos ha permitido comunicarnos no solo con el lenguaje articulado con el que contamos, cantamos, narramos, etcétera, sino también con otras formas de comunicación no verbal, como son los gestos, los olores, porque los olores comunican, los sabores, los artefactos. Artefactos son, digamos, diferentes tipos de objetos fabricados por el ser humano que son de especial interés para estudios semióticos, que lo que hace es desentrañar los símbolos que hay detrás de un artefacto. Por ejemplo, digamos, la vestimenta, que si una persona anda siempre como muy a la moda, eso está denotando algo que a alguien que no le importa andar a la moda, o al que le importa la marca de algo y al que no. Todo nos está diciendo algo, ¿verdad? Entonces, entre las representaciones simbólicas más importantes tenemos la gran variedad de expresiones de arte, diferentes rituales y juegos, ¿verdad? Como representaciones simbólicas, en que la máscara tiene una gran participación en todos ellos. La máscara, entonces, vemos que es un objeto que lleva consigo uno o más significados más allá de un objeto que representa. Por ejemplo, ahí a mano izquierda puse una máscara elaborada por un artesano del pueblo Brunca, que se ve que es un felino. Uno puede decir, bueno, que sería un tigre o un jaguar o ¿verdad? algún animal de estos, pero resulta que esto depende, el contexto en que se mire, tiene diferentes representaciones. Esta ya es una máscara novedosa del siglo XXI, en que incorpora, aparte de los rasgos propios que tendría cualquier jaguar, que es parte muy importante en la tradición oral indígena de los pueblos indígenas de América y de nuestro país en particular, incorpora ya motivos de bosque. Vemos que la nariz, la frente, están con un bosque nuboso, parece, ¿verdad? Del bosque tropical nuboso. Y esto ya nos está transmitiendo algo que es la ecología del país. Esto, digamos, lo venden con un sentido muy turístico para eso. Sin embargo,
si le quitamos esto a otras máscaras anteriores en que hacían solo la representación del tigre, era todo el simbolismo que tiene el tigre, que varía según los diferentes pueblos indígenas. Siempre es un asunto de valor, de reivindicación y reforzamiento de su identidad detrás del tigre, ¿verdad? Entonces vemos que con la máscara se transmite que toda la creatividad e ingenio que tiene el ser humano por algo que ha sido llamado homo faber, o sea, que hace algo. Homo ludens quiere decir que juega, que se divierte, y sapiens, ahí me falta una S, que es, digamos, que tiene sabiduría o conocimiento. Entonces, las máscaras no se hacen así porque así, sino que tienen un sentido de significados asociados a la identidad de un pueblo. En nuestra época, ya desde hace varias décadas, tiene doble valor la máscara, sobre todo en este proceso de globalización que vivimos. Tiene un valor simbólico, o varios valores simbólicos, ¿verdad?, asociados a diferentes significados, y también tiene un valor mercantil. Siguiente, por favor. Al preguntarnos la palabra máscara, es bien interesante porque la máscara sabemos que es una pieza que cubre el rostro, que está hecha de diferentes materiales, como mencionaba ahora una profesora, y que se pueden aplicar diferentes técnicas. Que la persona que la lleva la usa como un disfraz para personificar o representar a algo o a alguien, ¿verdad? Es muy interesante ir a la historia del origen de la palabra de la máscara, que estudia la etimología, porque hay diferentes versiones según diferentes lenguas. Por ejemplo, en árabe se relaciona con disfraz o con careta. En catalán y otras lenguas de romances se le ve como de tizne, como andar la cara manchada, así como de carbón, y detrás de esto vemos que son significados que todavía tiene una máscara en diferentes lados del mundo, y se habla entonces que la máscara es un universal de la cultura porque todo pueblo del mundo ha tenido o tiene máscaras con el fin de comunicar algo en distintas situaciones. Aquí reitero que tiene o ha tenido, porque en el caso de nuestro país, bueno, ahora voy a mencionar, todos los pueblos que habitaron este territorio antes del contacto con los europeos tuvieron sus máscaras. Sin embargo, hubo toda una estructuración y no se volvieron a hacer sino hasta la colonia. Y pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí la máscara tiene diferentes usos y funciones sociales. Y hablamos sociales porque la máscara no se usa para enmascararme, digamos, yo sola en mi casa, sino que se usa para algo, ¿verdad? Para compartir en sociedad, en rituales de diferentes tipos, desde rituales mágico-religiosos que se han dado en todos los continentes del mundo. Los pueblos primigenios de cada continente la han usado y algunos todavía la usan con ese sentido, ¿verdad? Acompañadas de danza, música y canto, poesía. ¿Para qué? Para pedir a sus deidades asuntos, ya sea para curaciones, para rendir culto a sus dioses, para que venga la lluvia o para quitar la lluvia, para que haya una buena cosecha, para eliminar plagas, etcétera, ¿verdad? Se usa un tipo de máscara diferente cuando van dos grupos diferentes a una guerra. Se usan máscaras para las celebraciones funerarias, para los carnavales, que el carnaval es un tipo especial de fiesta o celebración que muchos pueblos del mundo también han celebrado, en que lo que se hace es transgredir el orden y burlar a la autoridad. Y la máscara también es un signo de poder. El que lleva una máscara es el que es una autoridad que puede tener un control social. Aquí en la lámina vemos diferentes tipos de máscara. Esta primera representa una máscara de hace 17.000 años antes de Cristo, o sea, hace casi 20.000 años, ¿verdad? Que esa fue encontrada en la caverna de Trois-Frères en Francia, que es una de las más viejas, junto con otras en Altamira, en España, donde se ven diferentes pictogramas o dibujos que representan o animales o humanos. Esta representa una máscara
como un animal parecido, digamos, a un venado. Esta otra máscara es una máscara de Bali en el sudeste asiático. Esta otra es una máscara africana. Esta es una máscara de Oceanía. Esta es una máscara china de la gran cantidad que hay. Esto es uno de los típicos tótems de los pueblos indígenas entre Canadá y Estados Unidos en el nordeste. Estas son un mural maya. Esta es una máscara precolombina de Costa Rica, la zona Costa Rica, Panamá, Colombia, en oro. Y esta es una máscara de cerámica en Costa Rica. Entonces son solo una pequeña muestra de la variedad de máscaras que hay en el mundo y que han habido en diferentes momentos y para diferentes rituales. Las funciones de la máscara también están ligadas a los rituales, son diferentes. Por un lado, la expresión artística, ¿verdad? Como el caso del estudiante que mencionaban de la zona de Los Santos, que me gustaría mucho conocerlo. Tengo que trabajar ahí el otro año con una escuela del MEP, pero, ¿verdad? Me gustaría buscarlo, ¿verdad? En que es expresar un artista que no puede estar quieto y tiene que expresar su arte de alguna forma y expresarla. Elaborando máscaras es una gran fuente de trabajo y de diversidad de expresión, ¿verdad? Pero lo hace, allá ahí tenemos que hablar con los artistas, ¿verdad? ¿Por qué hacen máscaras y las diferentes formas de máscaras? Puede ser también que se haga como por una cuestión siguiendo un patrón para un ritual religioso en que ya dicen cómo tiene que ser una máscara. Digamos, por ejemplo, esta es una máscara de las que usaban en el antiguo Egipto de hace 4.000 años para ponerle a los faraones, a las momias del faraón, cubierta con una máscara. Esta es la típica máscara de la tragedia y la comedia que usaban los actores del teatro griego. Y la máscara, aquí también parte del teatro griego, y la máscara con un sentido lúdico, o sea, de diversión, como las que vemos aquí con la cimarrona, los gigantes bailando, ¿verdad? Las máscaras de Costa Rica. Y aquí algunas máscaras del pueblo Brunca, que ya estas tienen un sentido de expresión artística, porque esta es una máscara inspirada en los diablitos. La de los diablitos es una máscara, por lo general, lo que ellos llaman blanca, o sea, una máscara sin pintar, en que representa a un diablo, pensando en la tradición judeocristiana de un diablo con cachos, con barba, ¿verdad? Y ellos, su religión no ha sido el cristianismo, entonces todo eso fue una influencia después de la conquista, en el periodo colonial, de un diablo con cachos que asustaba y que se usa en la fiesta de los diablitos, ¿verdad? Estas máscaras ya las hacen con un fin artístico. Vemos que es una máscara mucho más elaborada y compleja que el diablito. Es que aquí detrás mío vemos diferentes tipos de máscara, pero me tendría que voltear porque creo que ahí no tengo ninguna blanca, es hasta la vuelta que tengo ya las grandes de Boruca, ¿verdad? Pero vemos aquí que, por ejemplo, este es uno de los cachos o cuernos del diablo. Sin embargo, vemos que parece un tucán, hay otro que parece una guacamaya u otro tipo de pájaro. Entonces, se mimetizan las diferentes formas, digamos que un cachete, que una nariz, con otras representaciones de la flora o fauna local. O sea, es ya todo un campo de expresión artística. Siguiente, por favor. La otra parte que voy a hablar ya es precisamente la máscara en Costa Rica. Bueno, ya he entrado un poquito. En Costa Rica podemos definir así a grandes rasgos 4 tipos de máscara. Están las máscaras del periodo prehispánico, que eran elaboradas en oro, jade, piedra, cerámica y probablemente en fibras naturales. Hay evidencias arqueológicas de máscaras de oro que son semejantes a las de la zona Chipchoide de Colombia, Costa Rica, Panamá. Hay de jade, que son también alguna semejanza con algunas que hay en Guatemala y algunas zonas de México, de piedra y de cerámica. La cerámica en todo el país, ¿verdad? Se han encontrado diferentes tipos y como herencia de estas encontramos, por ejemplo, la cerámica de los pueblos de la península de Nicoya,
San Vicente, Nicoya, Guaitil y Las Pozas, donde elaboran artefactos de cerámica de uso doméstico, ¿verdad? Como vajillas, pero también hacen unas máscaras inspiradas en diseños prehispánicos. De piedra aquí encontramos algunos artesanos, digo sobre todo artesanos que son hombres, en Siquirres y en Santa Cruz, que trabajan también la piedra, tanto a nivel de escultura como máscara específicamente. En Oro y Jade lo que encontramos ya son reproducciones que hacen ya neoartesanos imitando esto. En fibra natural es muy probable que haya habido, incluso en un folleto que tengo yo que me publicó el Ministerio de Cultura, el Centro Patrimonio, aparece una máscara que tengo como fuente a Gallini, que se cree que es una máscara libre usada en alguna danza en Talamanca, y parece que es como de fibras o cueros, algún material natural. El problema en nuestro país es que por las condiciones climáticas, sobre todo la tierra, que es muy ácida y todo, este tipo de materiales no se conservan, son muy perecederos. En el periodo colonial se volvió a aparecer la máscara porque durante toda la conquista todo eso se interrumpió, gracias a la creatividad y resistencia del pueblo grunca. Empezó en Boruca, en la colonia, y en 1980 se retomó en Curré, que es un pueblo indígena también del pueblo grunca en el sureste del país. Ellos lo usan en lo que se llama el juego o la danza de los diablitos, en que se representa la lucha de los indígenas que van vestidos de diablitos y un toro que representa al español. Durante 3 días hay diferentes fases en que se combate, ¿verdad? Los diablos persiguen al toro, el toro a los diablos. Al final el toro les da una tumbada, ellos caen, sin embargo reviven, renacen y se van a perseguir al toro a la montaña, lo traen, lo matan y reparten las partes del toro, simbolizando el triunfo del indígena sobre el español. Este es un juego o representación muy importante, ¿verdad? En que no está solo la máscara, sino que está la música, digamos, danza o juego, que ellos llaman jugadores, las comidas y bebidas. Es todo, ¿verdad? Una cuestión como un circuito cultural de todo. Y en la Comisión Nacional de Patrimonio Inmaterial lo declaramos hace 1 año y medio como patrimonio intangible de esa región de Costa Rica. Sin embargo, ¿verdad? Hay que estar alerta a comercialización en algunas partes. Un tercer tipo de mascarada es la mascarada tradicional, que es sobre todo el tema de hoy, ¿verdad? Esta mascarada tiene su origen en la Edad Media europea. Es lo que nosotros en Costa Rica llamamos mojigangas o payasos, que eran las máscaras que usaban en Europa para ir a los grandes bailes, en que la gente iba con un antifaz o con disfraz o simulando aves exóticas o monstruos o otra cosa, que todo lo que les pareciera a ellos raro. Y eso lo vemos mucho en películas, ¿verdad? Que sale eso. Y resulta que ese tipo de mojigangas, bueno, que usaban en Europa, en la nobleza, el pueblo lo representaba, pero ya como una burla, en los carnavales, en las calles y en las plazas. Y ahí, como decía en una lámina, el carnaval es un motivo creo que puedo ver en otra lámina si lo tengo, para no repetir sobre el carnaval, sino después me detengo a hablar del carnaval, ¿verdad? Y como cuarto tipo hablamos de las máscaras neoartesanales. O sea, son nuevas máscaras que son, sobre todo, digamos, de la población mestiza costarricense, como somos la mayoría, que están confeccionadas en otro tipo de materias primas, como fibra de vidrio, que es lo que se usa mucho en las mascaradas, metales, vidrio, semillas, etc. La fibra de vidrio y nuevos materiales se usan en las mascaradas, pero lo tradicional de la mascarada de las fiestas patronales de Costa Rica ha sido la máscara con barro, haciéndola con moldes de papel periódico. Entonces, cuando alguna vez que estaba en algún concurso, los que ha hecho, digamos, o en Cartago, que han hecho concursos en el colegio universitario, o en Barba Heredia, que
que han hecho varios encuentros de máscaras, y en otros lugares del Museo de Heredia también, de Barba Laguna. Es bastante difícil, ¿verdad? Porque hay que poner muy en claro esos criterios. O un concurso que hizo hace unos años el Ministerio de Cultura, que creo que participé junto con otro de los panelistas de hoy, en que fue bastante difícil, ¿verdad?, decidir qué se premia si no tenemos claro qué es lo que queremos recuperar o destacar de un elemento, ¿verdad? Porque es bien complejo lo de la máscara. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es una imagen de lo que hablaba anteriormente, ¿verdad? La precolombina en cerámica, en oro, y esta también en cerámica. Y el juego de los diablitos, ¿verdad? Las diferentes etapas en que está el toro, los diablitos aquí con su pañuelo y su ropa. El último día se visten con trajes de hojas de plátano. Aquí es una máscara blanca, bastante elaborada, que es nada más tallada en madera de balsa, y otras ya son pintadas. Que esto varía entre Boruca y Currer, cuando a veces permiten o no permiten la pintada, que es algo más novedoso que se usa desde finales de los 70. El siguiente, por favor. Luis Ferrero, el ensayista y, bueno, el premio Magón costarricense, ¿verdad?, de grata memoria. Luis distinguía diferentes tipos de máscaras en Costa Rica. Él habla de los gigantes, o las gigantes, ¿verdad?, que todos conocemos. Estas, por ejemplo, son hechas por un artesano de Barba de Heredia. Los cabezudos es solo este tipo de máscara, como este aquí que vemos a un niño que se está quitando una máscara de diablo, que es como decir un tipo casco. Eso sería lo que se llama máscara cabezudo. Careta, que es como decir esta de Boruca, que es un diablito en que solo se pone, como decir, tipo antifaz, la máscara. Y luego lo que don Luis distinguía un cuarto tipo que él llama aparatos o armazones, que son como el caso del toro huaco, el toro de los diablitos, que aquí está, o la mula de los negritos en Boruca también, o el caso de la yeguita. Vemos aquí que ese señor acá, que es el portador, el que carga a la negrita, está bailando, ¿verdad? Y detrás está la Virgen de Guadalupe. Entonces, este tipo no es una máscara en sí que lleva a la persona, en este caso el hombre portador o que baila, sino que es aquí como un caballito con un tipo de nagüeta que lo cubre, que es en un tipo de aparato o armazón en que va solo la cabeza del caballito, ¿verdad? Porque ahí esta se basa en una leyenda de Nicoya, ¿verdad?, en que dos hermanos se pelearon por la misma mujer, y en eso apareció una yeguita, perdón, no un caballito, una yeguita, y separó a los hermanos. Y esa yeguita entonces supone, ¿verdad?, que era todo por la intersección de la Virgen de Guadalupe. Entonces, esos son diferentes tipos a nivel estructural de la máscara. Siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a hablar del carnaval europeo y las mascaradas, ¿verdad? Porque si nos preguntamos cuándo llegan las mascaradas a Costa Rica, porque es muy diferente la máscara indígena a las mascaradas tradicionales que nacieron en el Valle Central y que ya se han extendido a otros lados del país. ¿Por qué? Porque la mascarada que llegó a Costa Rica es esa mascarada que les hablaba, que se bailaba en los bailes así de los nobles europeos que iban disfrazados y que el pueblo europeo llevó a los carnavales. Uno de las personas, investigadores que más ha trabajado e interpretado el carnaval, ¿verdad?, que es un fenómeno en muchos pueblos del mundo, fue el semiólogo ruso Mikhail Bakhtin, que dice que lo más representativo del carnaval, que el carnaval es lo más representativo de fiestas populares medievales, ¿verdad?, en que diferentes personajes desfilan y bailan por calles, plazas públicas durante varios días. El periodo varía de 3 a una semana, ¿verdad?, o con 4 días, y luego se hacen descansos y vuelven a pasar otros días.
bailando y haciendo así jolgorio por las calles. Y los disfraces que usan son por lo general diablillos, jorobados, gigantes, brujas, reyes, obispos. Estos son sobre todo los personajes que se usaban en el medioevo europeo. Los rasgos característicos son hacer lo que se llama una hipérbole, que es exagerar algo, ¿verdad? Entonces hiperbolizan algunas partes del cuerpo y exageran, por ejemplo, sobre todo la boca. Entonces vemos, hay una de las gigantes del señor de barba, vemos que hace unas bocas con unos labios exagerados, a veces otros hacen los ojos y las pestañotas, algunos quieren destacar la nariz, y entonces ahí varía la parte del cuerpo que quieren señalar, ¿verdad? Para provocar, ¿qué? Para provocar risa, burla, porque el carnaval se trata de todo lo que es la ruptura del orden, el irrespeto, el transgredir lo sagrado y todo lo que representa poder y autoridad. Por eso es que eran mascaradas con obispos, hasta papas había, con reyes, con príncipes, princesas, todo lo que representara autoridad. ¿Qué pasa? Que cuando esta máscara llega a Costa Rica, en el siglo XVII, empezó a usarse, a practicarse donde Cartago era la capital, empezó a practicarse en las llamadas fiestas agostinas, que se hacían con motivo de la Señora Virgen de la Virgen de los Ángeles, y empiezan a aparecer no solo los romeros, ¿verdad? Sino que eran ya lo que llamaban mojigangas, que pasaron a llamarse luego mojarrachos, o lo que nosotros diríamos después pasó a ser mamarracho o payaso, ¿verdad? Que son personas ataviadas de una manera ridícula y irrespetuosa, ¿verdad? Burlándose de lo que se ve. O sea, ahí se vale todo, romper todo lo que sea el orden. Y entonces la burla y la transgresión iba a todo lo que se le teme o a lo que es poder. O sea, al diablo se supone que es un personaje de temor, la muerte, que casi todo el mundo le teme, a las personas mayores, adultos mayores, que por dicha que vivimos en otra época en que reivindicamos y luchamos por los derechos de los diferentes grupos etarios y otras opciones, ¿verdad? Pero entonces burlarse de los viejos era otra cuestión, y la máscara del viejo no faltaba, y por lo general iba el viejo con unas vejigas como las que se usan en Barba para las fiestas de San Bartolomé, ¿verdad? La bruja como otro personaje que ha sido universal, ¿verdad? Y los gigantes como seres también extraños o exóticos, ¿verdad? Esos eran los principales en Europa. Con el tiempo ya las máscaras llegan a Costa Rica, se siguen dando y ya se da un sincretismo, o sea, una mezcla cultural con los significados e imágenes de la realidad de Costa Rica, de un pueblo mestizo con población de origen africano, con la población nativa indígena, ¿verdad? Y entonces empiezan a adaptarse leyendas y realidades y fenotipos de los diferentes tipos ya de Costa Rica. Entonces, el diablo con sus múltiples denominaciones, que aquí le decimos pisuicas o cuijen, o el malo, el satanás, etcétera, es el personaje de los más comunes, de los más representativos, y antes era rojo y ahora lo vemos en todo color. ¿Cómo es el padre sin cabeza? Que ahora mencionaban como creo que el estudiante hizo una máscara del padre sin cabeza, que es parte de las leyendas de Costa Rica, el policía como personaje de autoridad, y aquí vemos una en que aparece el expresidente Oscar Arias. Recuerdo que hace unos años, como casi 30 años, de una marcha que hicimos, ¿verdad? Porque quitaron el presupuesto a la educación superior, desfilamos por la Avenida Central y había unos artistas ahí que hicieron unas mascaradas del ministro de Hacienda por haber recortado el presupuesto y el entonces presidente de la República. Y entonces así por el estilo vemos que eso se trata de burlarse de todo lo que representa autoridad. Siguiente. ¿Qué pasa ahora? Yo creo que esa ya es la última, con la globalización. O sea, estamos entre vivir en un periodo de enajenación que es, digamos, que nuestros artistas expresen cosas copiadas de otros lados. Por ejemplo, copiar al Chavo, copiar a la abeja maya, copiar
a los héroes esos de Mazinger y otros superhéroes, al superhéroe que esté de moda, a los pitufos, que son duendes del norte de Europa. O sea, la copia de otros lados, habiendo tanta riqueza en Costa Rica, y eso es estar enajenado. O un paso por la apropiación, que es apropiarme de, digamos, de producciones de otro lado, y darles otro sentido, resignificarlas, y darles un sentido de acuerdo a mi región, a mi zona, a mi país, ¿verdad? Y acaso ahí me pregunto si podemos llegar hasta una patrimonialización de algunas máscaras, porque no podríamos generalizar, ¿verdad? Entonces, estamos hacían varias interrogantes sobre el devenir de las máscaras. Hay varias amenazas, ¿verdad? Falta una conciencia en la familia, en la educación formal. Aquí, digamos, tendría yo que como disculparme porque esta actividad que hace hoy el MEP es una muestra en que aprendí que tienen ustedes talleres. Hasta hace un tiempo yo recuerdo que yo ando a las comunidades y me dicen que es que yo no le quiero enseñar a mis hijos, porque yo quiero que mis hijos estudien. Entonces ven como una cuestión de que si estudian no pueden ser mascareros, no pueden aprender el oficio. Que si estudian, entonces tienen que dar lo tradicional. Tenemos que quitar esa idea en las familias y en el sistema educativo, ¿verdad? Que a veces ven que se es una u otra. O tengo un título y no el oficio tradicional de mi pueblo o de mi familia. Y ha habido mucha falta cuando puse esto en la educación formal, porque ha habido mucha falta en el sistema educativo de que valore estos oficios. Ahora que veo que ustedes dan talleres educativos, talleres de máscara tradicional, vemos que es una forma desde la educación formal de transmitir el aprendizaje del oficio. Y sobre todo inculcar la importancia del sentido de las máscaras a la niñez y la juventud. El mecanismo de aprendizaje con técnicas tradicionales está bien, digamos, dejar abierto el paso a la innovación, a la creatividad, pero recordar los saberes tradicionales que han tenido nuestros pueblos. Como hacía a mí, en entrevistas con mascareros, ellos me decían que bueno, todo lo que implica, por ejemplo, la fibra de vidrio y materiales plásticos que son más duraderos, pero todo lo que implica, el saber qué hay detrás, de saber qué barro uso, cómo lo trato, cuántos días de secado, de formado, de hacer el molde periódico y quitarlo, de que no se quiebre. Detrás de eso hay una serie de conocimientos y saber de verdad sobre la materia prima y sobre de cuánto debe ser el peso, la forma y todo de una máscara. Entonces es muy importante eso. Recuperar a personajes de la diversidad cultural del país, pero no para hacer como en el carnaval, como una burla, sino en todo lo contrario, en un sentido más bien de recuperar el respeto a esta diversidad, de fortalecer la creatividad de lo propio, lo que decía al inicio, no ponernos a copiar motivos ajenos de otro lado, solo porque nos venderían más si hacemos una copia de lo que está de moda ahora en el mundo de internet o de la tele, etcétera, ¿verdad? El proteger las fiestas tradicionales, patronales y los espacios donde se hacen talleres, porque a veces, o sea, si bien el turismo es una actividad importante, es la base de la economía nacional, y las expresiones de cultura, y sobre todo las que tienen un valor patrimonial, como muchas mascaradas, son un medio, ¿verdad?, para fomentar ese turismo, tenemos que poner también ciertos límites para evitar la turistización y hasta aprovecharse algunos artesanos. Esto sería otro tema a tratar que me han contado algunas personas que trabajan en esto, ¿verdad? Y luego anteponer a la identidad a otros intereses. En el 97, aquí me equivoqué la fecha, ¿verdad? La persona que habló al inicio de la apertura de esto, ¿verdad? Mencionaba que el Ministerio de Cultura declaró el 31 de octubre el Día de la Mascarada. Eso fue una iniciativa de la comunidad de Acerrica, hay que reconocer eso, ¿verdad? Como la capacidad de las comunidades, pensarte cuántas comunidades hay en este país, o sea, en 82 cantones, cuántos pueblos hay que pueden ser oídos por los gobiernos, ¿verdad? Si ellos se mueven, tienen capacidad de gestión para hacer propuestas como esta tan valiosa
de darle un sentido al 31, es mañana que se celebra realmente, ¿verdad?, como Día de la Mascarada, y la importancia de la promoción, que es lo que dice en el decreto, y el papel que está haciendo el Ministerio de Educación Pública al promoverla por diferentes medios, ¿verdad? Y la tarea que tenemos todos pienso, ¿verdad?, desde mi trabajo en otras instancias, contactar a mascareros de localidades, hacer lo que se hace en otros países asiáticos que los declaran tesoros vivos. Bueno, aquí en Costa Rica, y como es de Costa Rica, hicimos un tiempo de declaratorias de tesoros vivos y declaramos algunos mascareros, pero es un trabajo que hay que ir haciendo como un inventario en cada comunidad, en cada barrio de nuestro país, qué personas son las que han aportado al desarrollo y al fortalecimiento de esta tradición, y si son un tesoro vivo en nuestra comunidad, y continuar la gestión cultural de fortalecer este complejo festivo, porque no es solo la mascarada por sí sola no tiene el sentido, sino que ese sentido se da en un complejo que está formado por la cimarrona, la mascarada tradicional y las comidas de la cocina tradicional costarricense y regional. Bueno, les agradezco su atención. Disculpen que ando un poquito de alma y ronquera, y no creo entonces que haber sido muy clara, ¿verdad? Pero reitero mi agradecimiento, mi felicitación, y bueno, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Giselle, por su enriquecedora participación. A continuación tendremos la participación de nuestro segundo expositor. Nos acompaña el señor Adrián Arguedas Ruano. Muy amable, muchas gracias. Buenos días, agradecerle a Natalia y a Chiche y a todos los que laboran para el Ministerio de Educación Pública por la posibilidad de conversar con ustedes. Igualmente, contarles de manera muy general, antes de iniciar la pequeña exposición, voy a ser más escueto que doña Giselle, a quien le agradezco también todo el bagaje que nos mostró. Y básicamente lo que me interesa a mí es establecer una relación entre la mascarada de mi tío abuelo Carlos Salas Cabezas, que es considerado el primer artesano de la comunidad de Barba, y con mi trabajo, básicamente establecer algunos parámetros que han sido fundamentales en el desarrollo de mi trabajo, y que dichosamente en el contexto de lo que planteaba doña Giselle me permite abordar una serie de contenidos que son fundamentales en mi trabajo. Entonces le pediría por favor a la persona encargada que inicie la presentación. Muy bien, este es un documento histórico de la mascarada de mi tío abuelo, que es un barbeño legítimo, y junto a María Elena, Carlos Salas son, como digo, son oriundos de Barba, y ella ama de casa y él agricultor, y son considerados los primeros artesanos de la comunidad. Esa fotografía es de 1955, ahí podemos ver un poco el carácter inicial de la mascarada, que contempla los personajes tradicionales dentro de esta mascarada con influencia europea que plantea doña Giselle. Si quieren continuamos, y voy a mostrar una de los trabajos que estoy haciendo últimamente, que es una exposición que estoy preparando. Bueno, tengo un par de años de estar trabajando en ella, que se llama Valle Oscuro, que a la vez es una acepción de cómo es conocido Barba. Hay varias acepciones. Una de ellas es la idea del Valle Oscuro, Río Oscuro, que vienen de las lenguas tayapanes. Hay que decir que Barba es un reducto indígena, básicamente huetar, donde habitaban tres tribus, los capas, casi no me acuerdo los nombres, pero unos son los capas, bueno, no lo tengo ahora tan exacto. Entonces, básicamente lo que yo estoy estableciendo en mi trabajo, si quiere continuar,
la presentación. Paticas, los capas, paticas, y hay otra tribu más que se me va ahí. Este es un poco el entorno en el que yo me relaciono con mi tío abuelo. Ya él, obviamente, cuando yo era niño, él era una persona ya grande, de 70 años. Carlos Salas tiene influencia, posiblemente, porque no podemos probarlo, pero posiblemente de las máscaras que recibieron los hermanos Frere, de Lito Valerín y de Jesús Valerín, que son considerados los primeros artesanos de Cartago, de los cuales hablaba doña Giselle. Y esa máscara de Cartago de mediados del siglo XIX es la que se expande por todas las comunidades como Acerrí, Cartago, Escazú, San José, Alajuela, y el caso de Barba. Posiblemente él tiene acceso a esas mascaradas o podría ser también, aunque creo que se aleja un poco estilísticamente, a las de los hermanos Arias, que son las que se desarrollan en Escazú en los años 30. La mascarada de mi tío más o menos coincide con la de los hermanos Arias, y él la desarrolla aproximadamente hasta 1980. Como ustedes ven, él tiene el carácter tradicional, es decir, recupera, si gustan pasan, él recupera la tradición de esa mascarada tradicional, y además incluye otra serie de lo que llamaríamos retratos de gente del pueblo. Estas son las estructuras importantes de los gigantes, que en aquella época eran de madera, hoy están hechas en aluminio, y podemos ver también en la confección de la estructura de los personajes un modelado, por ejemplo, de la figura femenina de la giganta. También es importante decir que los trajes los hacía mi tía abuela María Elena, y en ese sentido funcionaba como un equipo. Igualmente, Carlos Salas tuvo una formación con Manuel Zúñiga, que fue el padre de Francisco Zúñiga, que no sé si le suena el nombre, pero es un escultor muy reconocido que posteriormente se fue a México y que hizo su obra más importante allá. Mi tío abuelo tuvo formación con don Manuel, y también, como por ejemplo Lito Valerín, tenían otros oficios, sobre todo relacionados con la iglesia, a nivel de la imaginería religiosa, confeccionar santos y arreglar santos, así como crear en Semana Santa lo que eran los altares para las procesiones. Si gustan, continuamos. Bueno, ahí vemos una imagen más frontal de los gigantes. Esa es una cosa importante decir, que las mascaradas de mi tío abuelo tienen características específicas. Por ejemplo, si uno las relaciona con personajes de otras comunidades, como por ejemplo la de los Arias, tiene un perfil mucho más realista a nivel de la representación, es decir, se acerca un poquito más a la mímesis europea, si se quiere, ¿verdad? Y eso hace una diferencia con las máscaras de otras áreas. Si gusta, pasamos. Entonces, hay también elementos, como lo planteaba doña Giselle, que son importantes en la mascarada de mi tío. El uso, por ejemplo, de materiales varios, como telas, el uso de papeles. Él recuperaba muchísimo papeles de confites, papeles, digamos, de desecho, materiales de desecho, y igualmente utilizaba pigmentos o materiales orgánicos que eran parte de la confección de la máscara. Ahí, por ejemplo, esta mujer que está en el centro, podemos observar cómo utiliza zacate, ¿verdad?, para crear el pelo. Continuamos, por favor. Este es ese tipo de retratos que planteábamos, que son personajes del pueblo. Como dice doña Giselle,
la mayoría de las mascaradas que tienen influencia occidental también tienen un sentido crítico, y ese se representa a través de la caricatura o de la exageración de formas, o la exageración también en el uso del color. Ese tipo de contenidos son los que yo inicialmente me empiezo a relacionar, y empiezo a ver que la mascarada occidental tiene un potencial crítico que a mí en la época de formación me va a interesar desarrollar. Igualmente, muchas de las tradiciones populares, yo diría que latinoamericanas, son sincréticas o mestizas, como lo decía doña Giselle, y ese sentido de mezcla es otro de los sentidos que a mí me interesa mucho. Hay que decir que Costa Rica está posicionada también en esa especie de puente, y que de culturas que también tienen que ver con lo prehispánico, pero eso va de alguna forma a tener una continuidad a través de la tradición popular, y yo voy a desarrollar, pues cuando hable un poquito más de mi trabajo, pues voy a desarrollar un poco el sentido con el que yo he trabajado y me he influenciado del trabajo de mi tío, y yo diría que de toda la mascarada popular de Costa Rica y de otros lares. Si gustan, continuamos. Muy bien, ahí seguimos viendo retratos de estos que hablábamos, retratos de gente del pueblo. Muchos de estos retratos tienen características, digamos, que a veces se mueven hacia cierta gente o hacia ciertas figuras que son parte de la tradición. Por ejemplo, si gusta pasar, podemos observar en la siguiente imagen, por favor, la representación de los negros, que van a ser personajes fundamentales, o en personajes, por ejemplo, como el de la muerte. Si gusta, pase. Ok, ahí están un poco los trajes también que confeccionaba mi tía. Pasemos, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos la oportunidad en la imagen izquierda de observar un chino y un campesino, que son también este tipo de representaciones, y que curiosamente yo aquí atrás tengo una imagen de una máscara mucho más contemporánea, una representación, porque esto es mi pintura, de una geisha, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay una continuidad de esos personajes o de esos biotipos de gente que vinieron a estos países y que son parte del imaginario posteriormente de la mascarada. Obviamente a través de una forma de transculturación o a través de las migraciones, ¿verdad? Si gusta, pasamos la imagen. Vean, por ejemplo, la representación de la muerte. En el caso de mi tío, había una gran variedad. Estas no son todas las máscaras que representaban la muerte, pero es uno de los personajes principales de la mascarada, entonces él tenía una gran variedad. Ahí podemos observar también el tipo de confección que en esa época, qué sé yo, después de los años 30, era básicamente papel maché con goma de almidón, que era lo que él utilizaba. Es importante decir eso que planteaba doña Giselle. En el caso de mi tío, utilizaba un barro. Él no utilizaba arcilla como utilizan ahora la gente, sino que utilizaba un barro que posiblemente, y por la formación que él tuvo tradicional, y por vivir en casa de adobe y bajareque, era un barro que tenía una preparación con boñiga y con zacate. Si gusta, pasamos a la siguiente imagen. Bueno, había también dentro de las representaciones una animalística como la que observamos acá. Igualmente en la parte derecha observamos esa otra animalística, es decir, por un lado tenemos un jaguar y un chancho, y por el otro lado tenemos al Mickey Mouse de aquellas épocas, y otro personajito estos de los medios masivos, que era un perico que en este momento no tengo el nombre, pero sí me acuerdo mucho de que este perico formaba parte de esa visualidad que ya venía de Norteamérica en este caso. Continuamos, y creo que vienen estos payasitos que también son
personajes de esa mascarada que él tenía una gran variedad. Yo no estoy mostrando todo, simplemente como un ejemplo para que ustedes vean esa mascarada que se desarrolló en los años 30 en Barba. Continuamos. Y la representación del diablo. Debo decir que una de las particularidades en el caso de la mascarada de él es que el diablo de la izquierda, él planteaba que era un autorretrato, por un lado, y el diablo del lado derecho, él decía que era la diabla, es decir, que el diablo tenía su pareja. Eso es una curiosidad que a mí me parecía valiosa compartir con ustedes. Muy bien, continuamos. Ok, en ese inicio de carrera que es este grabado mío, yo tengo formación de grabador, como lo escuchábamos en la presentación, y no soy de Alajuela, nací en el Carmen, en el Hospital Juan de Dios, pero fue una cuestión que mi mamá no le dio chance, pero realmente soy barbeño. Y ahí podemos ver el entorno también, como la iglesia, ¿no? Hay una serie de aspectos que a mí inicialmente me interesaron desarrollar con mi producción visual. Una es la calidad de un evento que es la mascarada, que tiene un origen pagano en la Edad Media y que está dedicado a la Virgen de los Ángeles inicialmente. Esa relación de lo pagano y lo religioso va a ser un elemento que yo voy inicialmente a desarrollar en mi trabajo. Eso, junto a una serie de valores que están ya del lado de las artes visuales, por ejemplo, en el caso del grabado, la relación del blanco y el negro, hace que yo establezca una especie de metáfora inicial de mi trabajo, de lo pagano y lo religioso, por ejemplo, de la luz y la sombra, con este inicio de imágenes que estaban relacionadas con el motivo de la mascarada. Si gusta, continuamos. Ahora, en el devenir y el desarrollo de mi trabajo, hay una serie de aspectos que van a ser importantes, que amplían el concepto de máscara, que amplían el concepto de, digamos, de máscara, de enmascararse, de vestirse, de ataviarse ridículamente, un poco la idea del parlampán y de la mojiganga. A mí me interesa establecer una serie de relaciones con las influencias que recibimos. Cuando yo hablaba inicialmente de cómo nosotros somos un puente cultural, ese puente a veces tiene dimensiones donde nos vemos a través del otro. A mí, dentro del desarrollo de mi trabajo, me interesó en algún momento hablar de los procesos de transculturización o de los procesos de aculturación, que serían más dolorosos. Y en este sentido he trabajado series donde utilizo, por ejemplo, la relación con Norteamérica, con las grandes transnacionales, con las grandes imágenes que están ahí, y trato de darles un sentido crítico. Es decir, establecer esa idea del enmascaramiento a través, por ejemplo, de cómo los padres visten a sus hijos en fiestas o bueno, esa gran influencia que recibimos en algún momento, que cambió dichosamente, por ejemplo, con el Halloween, porque ese tipo de relación con culturas que se imponen sobre nosotros establece, por ejemplo, para mí un pensamiento crítico. Así fue como yo hice esta serie, la de la figura del lado derecho, que fue superhéroes, y que a mí me interesaba hablar mucho de estos procesos. Igualmente, en la figura del lado izquierdo, aunque no parezca, también me interesaba hablar, por ejemplo, de la visión norteamericana que fue impuesta, sobre todo a inicios del siglo XX y con muchísima fuerza en los años 60 a través de la televisión y las revistas, de la forma americana de vivir, ¿verdad? Que es una estructura en la cual nosotros hemos estado expuestos y seguiremos estando expuestos
lo importante es asumir una relación crítica con esas influencias, ¿verdad? Y a mí me interesó establecer en mi trabajo ese tipo de problemáticas que inicialmente yo las vi en La Mascarada. Si continuamos, ven aquí, esta es otra de esas series y a mí, por ejemplo, me interesaba muchísimo cómo el niño pasaba a través del niño esa influencia de los padres o esa visión de los padres. Muchas veces los padres visten a sus hijos o les compran cosas sin tener claro de dónde vienen y cuál es esa fuente. Si gustan, continuamos. Bueno, esta imagen la pongo también porque hay formas que son mucho más complejas, pero en ese sentido, digamos, uno puede utilizar conceptos que desarrolló Carl Gustav Jung de la máscara. Él hizo una investigación muy fuerte sobre una mascarada en Suiza, y él planteaba que la mascarada en Suiza, el Fastnacht, se llama así el Fastnacht, es una mascarada donde el inconsciente se volvía consciente. Y él decía otra cosa también relacionada con la idea de la máscara. Él plantea la máscara también como una estructura que habla de la persona. Y él dice que la cara de nosotros, el ego también, que es a través del cual la construcción social que hacemos del retrato del quiénes somos, es una máscara también. Entonces a mí me interesó en algún momento hablar del retrato, por ejemplo en Centroamérica, de la idea de cómo a través de nuestro retrato enmascaramos, digamos, o nos enmascaramos y que no mostramos realmente quiénes somos, ¿verdad? Entonces, yo utilicé imágenes de los medios masivos, por ejemplo, en este caso, de imágenes de mareros retratados de gente delincuente y cómo, por ejemplo, los medios masivos también a través del pixel o a través del desenfoque de la imagen hablan de esa relación que tenemos con esa máscara. Entonces yo hice una serie que se llamaba Retratos Hablados, que estuvo en el contexto de un gran grupo que se llamaba Copistas, donde yo utilizaba los medios masivos de comunicación para detener la imagen. Entonces ya no es una imagen que aparece, por ejemplo, en el monitor, ni en el cine, ni en las revistas, sino que es una imagen pintada, donde de alguna forma yo reconstruyo el sentido crítico de esa imagen y trato de abordar otras problemáticas. Por eso esta imagen, digamos, iniciaba como un punto, como un píxel, ¿verdad? Y terminaba en una imagen donde yo me reflejaba, que sería, o donde el espectador se refleja, que sería la última imagen. Y yo creo que eso, por ahí andamos un poco no sé si hay alguna otra imagen final. Muy bien, esto fue la última serie que he trabajado junto con esta imagen que está atrás y la primera mía que les enseñé. Esto fue un trabajo que hice vengo trabajando los últimos 5 años, y esto tiene que ver con una serie que se llamó El Aprendiz, que estuvo en los museos del Banco Central el año pasado, donde yo utilizo, diferentes momentos históricos del país para hablar de nosotros, para hablar de quiénes somos. Y a mí me interesó, por ejemplo, trabajar con imágenes de mi pueblo, con imágenes de mis familiares, de mis amigos cercanos. En este caso, la imagen es un retrato de mi madre, donde yo le impongo una máscara sobre ella o superpongo una máscara que tiene un momento histórico, que sería el precolombino, para crear una especie de poética o de una relación que ya es mucho más atemporal, es decir, donde ya el tiempo no está cronológicamente impuesto, y dichosamente el arte permite eso, para hablar de quiénes somos. Es decir, somos una construcción cultural, somos una construcción psicológica
digamos, no solamente somos quien creemos que somos. Y en ese sentido, la mascarada, así como lo decía doña Giselle, es una estructura muy importante, y yo diría que sería fundamental que nos apropiemos no solamente desde el disfrute de ella, sino desde el pensamiento crítico. ¿Para qué? Para que nos empoderemos, para que sepamos quiénes somos, para que sepamos que hoy, digamos, en esta situación en la que estamos, que es una situación virtual, tenemos derroteros, tenemos que asumir qué vamos a hacer como sociedad ante también el montón de recortes a nivel cultural y educativo que nos ponen por decirlo, un nivel muy alto, y tenemos que estar, digamos, tenemos que saltar esa valla y lograr ser mejores, ¿no? Lograr ser una mejor humanidad. Yo creo que esas son las imágenes, no sé si hay alguna otra. Creo que la última era las gracias, y agradecerles a ustedes por la posibilidad que me dan de participar en esta actividad tan importante, y espero que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, don Adrián, por su valiosa participación. Para finalizar con la participación de nuestros panelistas, tendremos la participación del señor Juan José Carazo Bolaños. Muchas gracias y bueno, buenas tardes para todos los que están aquí presentes. Agradecer por supuesto a los organizadores por tomarme en cuenta para ser parte de esta actividad tan provechosa. Bueno, yo les voy a compartir un poco de la parte musical que acompañaba las mascaradas. Entonces tal vez si podemos ir viendo las diapositivas. Esto lo denominé este espacio como el baile de los mantudos, y como les digo, vamos a recorrer un poco la historia del acompañamiento musical que han tenido las mascaradas en el país. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, como ya escuchamos en las exposiciones anteriores, la mascarada es un elemento ancestral, es sumamente antiguo, milenario, y en Costa Rica pues ha estado presente en cada momento, desde los tiempos precolombinos, como ya lo vimos hace un momento, ¿verdad? Estas máscaras, estas manifestaciones a lo largo de sus apariciones han contado también con acompañamientos musicales. Hoy en día pues estamos sumamente acostumbrados y ya tenemos la imagen en la cabeza del matrimonio infaltable, por así decirlo, inseparable, entre las mascaradas y las cimarronas. Hoy en día ya todos conocemos una cimarrona tal y como es, pero tal vez muy pocas veces nos hemos preguntado cuál es su origen. Y bueno, al igual que las mascaradas, que tuvieron algunas manifestaciones antecesoras, sobre todo en la época de Cartago, ya cuando hablamos de la mascarada tradicional costarricense, tiene estos antecedentes en Cartago con actividades como el baile de los disfraces, como las mojigangas, como la procesión de los promesantes, que eran actividades donde las personas se pintaban, se disfrazaban de algunas maneras. Tenemos también acompañamientos musicales. Y algo muy, muy importante para destacar es el instrumento de la chirimía, que considero que sería como el principal elemento de esta parte musical que acompañó a las primeras mascaradas tradicionales costarricenses. La chirimía, pues es un instrumento, por acá tengo uno, si gustan podemos pasar a la siguiente diapositiva, que ahí lo pueden ver ilustrado. Es un instrumento bastante rústico, por así decirlo, que tiene una boquilla de lengüeta doble, muy parecida a la del oboe. Este instrumento llegó desde España en tiempos de la colonia y fue, como les digo, digamos que el principal componente de este acompañamiento musical.
que más adelante se convertiría en las actuales cimarronas. Ya vamos a ver cómo. Por aquí yo tengo una que tal vez podría mostrarles un poco el sonido. Okay. Es un sonido bastante particular, ¿verdad? Yo pues no sé tocarla muy bien, pero sí puedo por lo menos hacerla sonar para que la escuchemos. Podemos pasar entonces a la siguiente diapositiva y vamos a encontrar aquí un poco de estas evidencias donde encontramos la presencia de la chirimía acompañando las primeras manifestaciones de mascaradas. Por ejemplo, en la primera vemos una nota de Alexis Ramírez, que es uno de los principales y más importantes investigadores en el tema. Esta es una nota del periódico Seminario Universidad de 1977, y aquí él habla sobre las primeras mascaradas en Cartago. Nos menciona inclusive personajes como el Granuja, el Viejo de la Vejiga. Y aquí menciona, en la Pasada de la Virgen daban un colorido carnavalesco al evento religioso e iban amenizados por las chirimías de los indios de Cot, Quiricot y Tobosi. Entonces, ahí él nos deja en claro que todavía ya, o más bien que ya cuando teníamos la mascarada hecha en Cartago, posiblemente la de los hermanos Valerín, pues aún el acompañamiento musical eran las chirimías. Vemos también otro ejemplo de este libro de las fanfarrias a las salas de concierto, donde menciona también estas pequeñas agrupaciones que existen desde la colonia, compuestas por cajas, clarines y chirimías. Normalmente, el acompañamiento más común que recibía la chirimía era de un tambor. Era, por decirlo así, un dúo, con la chirimía y un tambor. Si gustan podemos pasar a la siguiente también, que serían pues otros ejemplos de estas mismas evidencias. Okay, bueno, mientras pasamos, se las voy a ir leyendo por acá. Son referencias muy similares, ¿verdad? Y las vamos a encontrar normalmente en los pueblos más antiguos de Costa Rica, como en Nicoya, como en Barba de Heredia, como en Cartago. No sé si me estarán escuchando para ver si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, de hecho, estas agrupaciones existen en todo el país. Existieron más bien en todo el país o en los principales lugares de estas tradiciones. Es por eso que estos registros se encuentran también en los lugares más antiguos, como lo son Cartago, como es Nicoya y como es Barba, por ejemplo. ¿Por qué estos lugares son los que tienen tal vez los registros más, digámoslo así, más exactos, ¿verdad? O más minuciosos? Porque al ser los lugares más antiguos, también eran los lugares donde existían las iglesias o conventos, y estos eran los lugares que llevaban estos registros. Por ejemplo, existen menciones como la que se ve a continuación, que ya son más bien de periódicos. Por ejemplo, la primera que vemos acá, que es de 1891. Esta es una nota que se refiere a las celebraciones de las fiestas de fin de año que se llevaban a cabo en San José. Y aquí está hablando específicamente de las mascaradas. Dice que a las 11 del día recorrieron algunas calles de la ciudad unos cuantos enmascarados. Al final menciona que hasta la popular chirimía hizo falta en estas fiestas. Okay. Más adelante, en otra nota de 1921, que también hace referencia a las fiestas de San José, dice que se hizo la chirimía, el son típico nacional, anunciado con hilaridad que hay que reír y gozar. Entonces, ya vemos que esta es una nota de hace casi 100 años, y ahí ya nos pone en evidencia algo que sucede con la chirimía, y es que en Costa Rica llega a su extinción. Este es un instrumento y un ensamble, el de la chirimía y el tambor, que desaparecen
antes de contarles por qué desaparecieron, voy a poner un ejemplo para que la escuchemos. Estamos en una métrica el señor muy amable instrumento que es la chirimía. Gracias. ¿La canción? Lo que usted quiera, usted manda. Eso es más o menos una de las aproximaciones más cercanas que podríamos escuchar hoy en día a lo que fue estos primeros acompañamientos musicales que tuvieron las mascaradas en las calles de Cartago y San José, muy posiblemente. Esto es algo que vale mucho la pena rescatar porque, como repito, en nuestro país llegó a la extinción. Sin embargo, en otras partes de Centroamérica, como en Honduras, en México, en el sur de México y en Guatemala, todavía se conservan estos instrumentos. Entonces, tal vez es algo que se podría rescatar en nuestro país. Tal vez sí podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Para ponernos en un contexto más actual, conocimos ya esta agrupación que en tiempos coloniales y en tiempos republicanos, con la aparición ya de la mascarada tradicional costarricense, pues fue la que acompañó a estos bailes y a estos recorridos por las calles. Aparecen luego una de las instituciones musicales pues más antiguas de nuestro país, o la más antigua, mejor dicho, que es la Dirección General de Bandas. Se funda o se forma en el año de 1845 y esta entidad fomenta la formación de las bandas militares, que hoy son conocidas como las bandas de concierto del Ministerio de Cultura y Juventud. Existe una en cada cabecera de provincia. En un principio eran 5 y unos años más tarde se formaron las de Punta Arenas, Limón y la de Liberia, que hoy es conocida como la banda de conciertos de Guanacaste. Con la formación de esta institución y por supuesto con la formación de estas bandas, pues se da poco a poco la llegada de los instrumentos que las componen. Y estos instrumentos más adelante serían los mismos que conformarán las cimarronas. ¿Cómo es que se da esta transformación entonces de este paso de las bandas a las actuales cimarronas? Hay un elemento intermedio que son las filarmonías municipales, y es algo bastante importante de esclarecer también estos 3 términos, que es una banda, que es una filarmonía y que es una cimarrona. Como les dije, bueno, la banda son las que funcionan y siempre han funcionado bajo la administración de la Dirección General de Bandas, es decir, son agrupaciones musicales que funcionan bajo el estatuto del gobierno. Las filarmonías municipales fueron bandas que se formaron en los diferentes cantones de Costa Rica gracias a la administración de las respectivas municipalidades. Estas bandas aparecen unos años más tarde de la formación de las bandas nacionales, más o menos entre las décadas de 1880 a 1990. Ya para inicios de 1900 es cuando existen la mayoría ya de filarmonías en muchos cantones de Costa Rica. Estas filarmonías, en muchos lugares, el nombre de la filarmonía se utiliza para denominar tanto a las bandas municipales como a lo que hoy conocemos como una cimarrona. ¿Por qué se da esto? Porque durante muchos años las filarmonías municipales son las que cumplieron la función de una cimarrona.
es decir, eran las agrupaciones que amenizaban los festejos populares, las procesiones, y no solamente tocaban, por decirlo así, conciertos o retretas, sino que también por muchos años fueron las únicas agrupaciones en estos pueblos y cumplieron esta función que hoy en día lo cumple una cimarrona. ¿Qué es una cimarrona? Entonces, son las agrupaciones que, como les vengo diciendo, se forman a partir de estas filarmonías municipales. Y conforme el paso del tiempo, pues se facilita la llegada y la adquisición de los instrumentos musicales y con los que se forman, pues ya a mediados del siglo XX, es decir, del siglo pasado, estas pequeñas filarmonías autónomas, ¿verdad?, o independientes, que se llegan a popularizar bajo el nombre de cimarrona. Estas cimarronas tienen una característica, o una de sus características, y es que son independientes, son autónomos y no se rigen bajo ninguna administración gubernamental, por así decirlo. Es decir, no cuentan con ninguna subvención económica, como sí la contaron las filarmonías y las bandas, por supuesto. Hay algunas excepciones, o más bien hay una excepción muy importante y muy destacable, que es lo que sucede en Santo Domingo de Heredia, que es considerada hoy en día pues la cuna de la cimarrona, porque en Santo Domingo se formó una filarmonía independiente, es decir, lo que hoy conoceríamos como una cimarrona, 20 años antes de la formación de la respectiva filarmonía municipal. Esto fue en 1875. Y bueno, eso es parte de la investigación que venimos emprendiendo en un espacio llamado el Museo Domingueño de la Cimarrona y la Mascarada. Y aquí, bueno, pues hemos venido investigando toda esta parte, no solo de la historia de las bandas musicales y de las mascaradas en Santo Domingo, sino de todo el país, y nos ha dado un panorama bastante amplio y nos ha facilitado mucha información que desconocíamos al respecto. Podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Esto entonces sería algunas de las evidencias de cómo es que se da este paso de los grupos antecesores que vimos conformados por las chirimías ahora a las cimarronas. Vemos que posiblemente primero fueron las bandas. Hemos encontrado alguna evidencia, como la que está aquí de primera al lado izquierdo, del año 1895, donde la banda de San José dice que está acompañada de una tropa de disfraces. Entonces, nos da a entender, ¿verdad?, que la banda es la que se encarga de amenizar el desfile de mascaradas ya para este año, en 1895. Esto mismo también tenemos por ahí una evidencia de Cartago de este mismo año, de que la banda de Cartago ya también acompañó las mascaradas en este mismo año. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con Cartago y con San José? Cartago y San José eran cabeceras de provincia, o son cabeceras de provincia, y no tenían filarmonías, sino que tenían la banda militar en ese momento, o lo que hoy sería la banda nacional. Y estas bandas, pues, como sabemos, eran militares y tenían todo un reglamento y unos estatutos a seguir. Entonces, muy posiblemente, en los puros inicios de estas bandas, no se prestaban para este tipo de actividades, sino que eran utilizadas, ¿verdad?, para presentaciones más formales o de un carácter más oficial. Esto, por ejemplo, lo vemos en los ejemplos siguientes. Es un ejemplo de 1939. Todo esto son ejemplos que hacen referencia a las fiestas de fin de año en San José, y el que está en el medio dice que para el día de hoy el programa respectivo comprende los siguientes números: de 12 a 3, una alegre mascarada recorrerá las principales calles llevando alegría al mundo infantil. La acompañará la banda municipal de desamparados. ¿Okay? Quiere decir que en San José, teniendo la banda militar, la banda no se utilizaba para
para esta actividad, sino que se utilizaban las filarmonías municipales, que como les dije más adelante, darían pie a la formación de las cimarronas independientes. Por último, el ejemplo del lado derecho nos confirma un poco más toda esta información y dice que la banda militar de San José merece más distinción. La Sociedad de Músicos Profesionales lo juzgó así, al pedir al gobierno no se pusiera a la banda tras de los disfraces. Ok, entonces nos menciona un poco, más adelante dice, para amenizar todos los disfraces, etcétera, pueden usarse las filarmonías. Entonces era un poco tal vez esa percepción de la época que nos confirma pues la utilización de estos grupos o su participación más bien con los recorridos de mascaradas. Y si podemos pasar a la siguiente, ya para finalizar, es cuando podemos ver estas imágenes de lo que ya ahora sí es muy común para nosotros hoy en día, el matrimonio de las cimarronas con la mascarada. Estas cimarronas actuales se empiezan a formar alrededor de la época o alrededor de las décadas más bien de 1950, 1960 en algunos lugares. Es cuando se facilita pues la compra de instrumentos. Todo esto es un factor que determina mucho la formación de estos grupos, los instrumentos. Es un elemento que poco a poco se fue facilitando hasta que se pudieron formar más agrupaciones independientes que ya no dependían de los instrumentos de la municipalidad o de las bandas. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Agradecerles nuevamente a los organizadores, a los compañeros panelistas del día de hoy. Y pues cualquier consulta estaremos a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Juan José, por su enriquecedora participación. Seguidamente contaremos con la participación del joven Manuel Fernández Vargas, quien es estudiante universitario, se ha convertido en un famoso mascarero. Buenas, mi nombre es Manuel Antonio Fernández Vargas, soy de la zona de Los Santos y específicamente de Santa María de Odota. Mi pasión por la mascarada nació aproximadamente hace 5 años por motivos del arte circense. Los desfiles del pasacalles concordaban con los desfiles de la mascarada del 31 de octubre en los desfiles del CUC. Ahí fue donde nació mi gusto, ver todas las mascaradas desfilando, ¿verdad? Tenía un profesor que en el colegio actualmente es mascarero, y pues yo le dije que si me enseñaba de este arte, ya que me atraía y quería conocer todas las técnicas y pues básicamente fue así como nació la cegua. Por un festival de las artes, me animé, le dije que me enseñara, él con toda la disposición me guió en ese camino, y pues así fue como empezó mi trayectoria en la mascarada. Conforme me fui metiendo más en el mundo, me fue llamando más la atención lo que fueron las leyendas costarricenses, y es por ello que la mayoría de mis mascaradas en esta etapa de experimentación van hacia esa temática, ¿verdad? Para poder complementar lo que es la mascarada con las leyendas costarricenses. Y pues eso es un poco de lo que hago actualmente, ¿verdad? La mascarada trato de usar el concepto mucho en lo que son los trabajos de la universidad para poder investigar más sobre la mascarada y poder hacer trabajos de la universidad con el gusto que llevo de la mascarada. Así que muchas gracias por tomarse el tiempo para ver este pequeño video. Muchas gracias a don Manuel Fernández Vargas por su pequeña presentación, pero muy valiosa.
A continuación, daremos un pequeño espacio para compartir algunas de las comentarios o consultas de nuestros asistentes. Bueno, algunos son más comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, doña Olga Espinosa nos pasa un cordial saludo y nos dice también cordial saludo a doña Giselle, moderadores y participantes, así como panelistas. Bendiciones. Esta siguiente es para Juan José y se refiere y habla sobre cuándo se fusionaron las mascaradas con la música costarricense para formar ese dúo cimarrona y mascarada. Bueno, más o menos, como vimos aquí en estos ejemplos que les compartí, tenemos alguna evidencia, ¿verdad?, así concreta de que en el año 1895 ya tocaban las bandas nacionales acompañando unas mascaradas. Es muy posible que para estos momentos muy próximos ya las mascaradas de Cartago, como las de los hermanos Frer y los Valerín, eran las que iban a San José y también ya estaban empezando a ir a otros lugares. Por ejemplo, en la parte de las investigaciones que les he mencionado del Museo Domingueño de la Cimarrona y la Mascarada, hemos encontrado evidencia de las mascaradas de los Frer presentes en el año 1900 en Heredia, en 1920 en Santo Domingo de Heredia también, en 1905 en Naranjo de Alajuela. Entonces, es muy posible que en estos momentos ya las filarmonías municipales y también, como vemos, algunas bandas estaban acompañando a las mascaradas. Lo que pasa, ¿verdad?, es que las cimarronas, como las conocemos hoy en día, en su mayoría pues son un poco más recientes. Como les comenté, hay algunas excepciones, como el caso de Santo Domingo y algunos otros, ¿verdad?, que también tuvieron tal vez cimarronas más tempranas o agrupaciones independientes, pero es más o menos en las décadas de 1950, 1960, cuando ya podemos decir que hay cimarronas independientes, como se conocen hoy en día, es decir, que ya no son una filarmonía municipal o una banda. Entonces, no sé si tal vez con eso queda un poco ahí como clara la respuesta. Sin embargo, no tenemos un momento exacto en el que digamos, ok, esta fue la primera vez, ¿verdad?, que bailaron unas mascaradas y unas cimarronas. Tal vez un poco difícil un dato como ese, pero con este tipo de datos, de este tipo de notas que hemos encontrado por acá, pues tal vez nos dan una idea más clara. Y bueno, aquí vamos a seguir también buscando estas informaciones en esta fuente que hemos pues, por así decirlo, explorado, que son los diarios, periódicos nacionales. Es una de las mejores fuentes que hemos encontrado para este tipo de notas, que nos dan muchas evidencias sobre las mascaradas, sobre las cimarronas, y pues vamos a seguir buscando este tipo de informaciones para poder ojalá algún día tener un dato más claro y más concreto. Gracias, Juan José. Raquel Marín dice: la mascarada tradicional costarricense tiene raíces en la Edad Media, mojigata o payasos, luego los carnavales y las neotradiciones, que son las hechas de fibra de vidrio y estructuras de metal. Floria Prendas y Baja nos escribe: cuando el Boca de Heredia cumplió 40 años, hicimos una exposición de parte de su obra, junto con otros artistas heredianos. Llenamos todo un pueblo de arte. Muchas gracias, don Adrián. Este era comentario para Adrián Arguedas. Rocío Calderón nos dice: muchas felicidades por la actividad de mascaradas. Información sumamente valiosa e inspiradora. Definitivamente esto sirve para sustentar un montón de ideas que a veces uno tiene de forma desorganizada. Gracias. Y por ahí también nos consultaron, bueno, creo que ya doña Giselle no está por aquí, pero nos consultaron cómo se llama el libro que ella escribió, que se mencionó al inicio. Bueno, doña Giselle tiene una gran cantidad de libros, ¿verdad?, que se los vamos a dejar en los comentarios del canal de YouTube, porque sí es extensa la cantidad de libros. Les agradecemos muchísimo y le paso a Vanessa para que concluya.
Sí, muchas gracias, Natalia. Tenemos una consulta para el compañero Juan José. ¿Es posible que se pueda recuperar la chirimía en las cimarronas, don Juan José? Bueno, eso como lo manifesté, sería algo muy importante de rescatar ese elemento. Hay algo que tomar en cuenta, ¿verdad? Y es el por qué la chirimía fue extinta. Y es porque los instrumentos que llegan a conformar las bandas, pues obviamente tienen una manufactura, por así decirlo, cada vez más moderna, y por supuesto están hechos en función de tener una mayor sonoridad. Es decir, si tocamos una chirimía a la par de una trompeta actual, va a ser prácticamente opacada. Entonces, es por eso, o puede ser ese uno de los motivos por el cual fue sustituida y se extinguió. Entonces, perfectamente se podría retomar y, ¿por qué no? Por supuesto que incluirla en una cimarrona. A veces se tiende mucho a encerrarse, ¿verdad?, en que una cimarrona no tiene que ser así, con estos instrumentos, y si se agrega, qué sé yo, tal vez meterle una marimba, una cimarrona con una marimba o con alguna percusión adicional, entonces ya no es cimarrona. Pues sí, la cimarrona, ¿verdad?, tiene su estructura de instrumentos, ¿verdad?, su conformación, pero eso no quiere decir que sea prohibido experimentar. Recordemos que en la música, en cualquier tipo de arte, bueno, yo no considero que puedan haber este tipo de límites cuando se quiere experimentar, siempre y cuando pues estas experimentaciones se hagan con conocimiento y con fundamento, ¿verdad? Entonces yo pienso que es perfectamente posible que se incluya también una chirimía, rescatar una chirimía e incluirlas a las cimarronas, o, ¿por qué no, retomar el ensamble original de la chirimía con tambor? Eso sería muy valioso. Muchas gracias. De esta forma, damos por finalizado este segmento de preguntas. Queremos mencionarles que algunas preguntas o comentarios en este momento el compañero Chechey y algunos otros que estamos por acá estaremos dándoles respuestas en el mismo chat. Gracias a ustedes por compartirnos sus consultas y a nuestros panelistas por atenderlas y brindarnos sus respuestas. Para finalizar y despedirnos, queremos extenderles de esa manera nuestro agradecimiento a todas aquellas personas, estudiantes, padres de familia, docentes, directores, que nos acompañaron durante esta actividad. A nuestros panelistas, doña Giselle Chan, Juan José Carazo, don Adrián Arguedas, nuevamente muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A nuestras autoridades del Ministerio de Educación Pública por el respaldo tan valioso y brindado para llevar a cabo esa actividad. Y en especial hacemos la mención a los y las compañeras que han estado encargados de la organización, principalmente de la transmisión de este foro. Al compañero Daniel Ulloa Siles, asesor regional de Educación Física de la Dirección Regional de Educación de Punta Arenas, al compañero Jimmy Castro Bonilla, educador musical en las Direcciones Regionales de Educación de Desamparados y la Zona de Los Santos, a la compañera Goretti Castro Molina, asesora regional de Educación Religiosa de la Dirección Regional de Educación de Punta Arenas, y al compañero Cristian Barrientos Quesada, asesor regional de Matemáticas de la Dirección Regional de Educación de Punta Arenas. De esta manera, damos por concluida esta actividad. Muchas gracias por su participación y que tengan una linda tarde. Hasta luego.